España goleó a Arabia, se redimió y Uruguay empató con Cabo Verde. Tremendo papelón. Análisis en general de estos dos partidos del Mundial 2026. Vamos a darle. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta casa es el análisis de los dos partidos del grupo H, si no estoy mal. Sí. Estos dos partidos que ya se jugaron ayer justamente, o bueno, depende de cuando lo veas, puede ser incluso antier. No me dio tiempo de hacer el video en su momento, ni mucho menos un día después, entonces estoy apurado, entonces va a ser un análisis conciso, rápido, lo que yo creo en sí, y no mucho más. Decir que te suscribas, que dejes tu like. Por lo común, el análisis que voy a hacer va a ser muy flojo y tal vez no te guste, tal vez digas que es muy por encima, que no tiene nada que ver o analizar el partido, pero entiéndame que ya llevo fácilmente 30 horas desde que sucedieron estos dos partidos, o sea, mi mente ya está gaga, ya no me acuerdo mucho y estoy con casi sueño, o sea, tengo todo y a la vez no tengo nada, entonces me va a complicar la vida analizar correctamente los dos partidos, entonces no me pidan mucho, pero si les gusta aún así, que espero que se suscriban y no mucho más. Vamos a empezar con España, Arabia Saudita y luego con Uruguay, Cabo Verde. Voy a hacer lo más rápido posible. Literalmente voy a intentar que el video dure 10 minutos. Fácilmente voy a hablar un poco antes del análisis, hago el análisis y el uno por uno y voy con el siguiente. Bueno, España, Arabia Saudí. Por lo que sabemos, España había jugado justamente antes de este partido con Cabo Verde, donde justamente se dio el papelón de España empatando con Cabo Verde, donde España literalmente tuvo la tenencia de la pelota, tuvo como 800 pases, pero pateó fácil 4 veces al arco. Entonces fue un papelón de España donde hoy se enfrentaba a Arabia Saudita, una Arabia Saudita que le empató a Uruguay, un Uruguay que la verdad es que en ese partido merecía ganar la Arabia más que nada en el segundo tiempo, pero bueno, Arabia Saudita le sacó el empate a Uruguay y venía con esperanzas de que España no se recuperara de eso. Pero bueno, al final de cuentas, España goleó a Arabia y la verdad también se debe mucho a los cambios en el 11 que tuvo Luis de la Fuente. Como sabremos, en el primer 11 que mostró en el primer partido contra Cabo Verde, puso, si no ando mal, a Ferran de extremo, creo que a Gavi de extremo. O sea, hizo una cosa media rara Luis de la Fuente, también más el partido horrendo de Oyarzábal, más Pedri, más de 10 que de 8, o sea, hizo un montón de cosas que no tenían sentido e hizo que España no funcionara y no fuera esa máquina que conocemos de que no solo tiene la posesión, sino que utiliza esa posición para generar peligro constante. Y hoy volvió a domar Luis de la Fuente, hoy demostró que puede esa España volver a verse y que no simplemente fue una vendimia de humo. Obviamente también se debe a varios cambios en el 11 titular, sacó al lateral como Llorente, metió a Pedro Porro, entró Lamine Yamal, en vez de Ferran como extremo, metió a Baena como extremo, que Baena es para un enganche, pero también te puede jugar más como extremo, tiene más habilidad que Ferran en esa ocasión. Oyarzabal se redimió, hizo un partidazo. Pedri jugó como 8 en su posición, con la salida de la pelota, pero suelto a la vez en el ataque, viendo al frente al arco y no viendo a espaldas. Hoy jugó Olmo en la posición de enganche, si le quieres poner que jugó un muy buen partido. Olmo es un jugador que puede tener sus días, un jugador de rendimientos dependiendo del día que se encuentre, pero si lo agarras en sus días, te hace un partido como Messi. La exageración es demasiada, lo entiendo, pero saben a lo que me quiero referir. Entonces, Arabia Saudita venía con la sensación, o creo que con el milagro de sacar el empate a España como fue Cabo Verde, y España tenía que representar que no está acabada, que puede demostrar que puede hacer muy buen fútbol, y eso es lo que hizo. La verdad es que en general en los 90 minutos, vamos un poco más con el análisis, dominó España. El primer tiempo fue toda de España, o sea, literalmente creo que el primer ataque de Arabia Saudita fue como al minuto 80, o sea, no te lo digo yo, o sea, eso fue lo que pasó. Ya se notaba una diferencia con los cambios que hizo Luis de la Fuente, porque con Alex Baena y Lamine Yamal y Pedri poniéndolos en la posición donde deben de ser, demostró otra cosa, demostró el ataque de España, demostró lo que puede generar peligro, y al minuto 10 cae el gol de Lamine Yamal, un Lamine Yamal que tuvo un gran partido, unos primeros 45 excelentes para mi opinión, donde generó varias jugadas peligrosas, donde representaba peligro, donde lo tenían que marcar de 3 incluso los saudíes, literalmente. Hubo una donde Lamine Yamal intenta gambetear el saudí le mete el cuerpo, Lamine Yamal literalmente le hace tac y
lo manda a la mierda, luego le hace otra gambeta, se levanta el saudí, le mete otra gambeta y Lamine Yamal ahí hace lo que quiere. O sea, fue un partido de Lamine Yamal donde demostró que la lesión no lesiona el talento. O sea, lesiona el físico, lo que tú quieras, pero el talento ya está. Y hoy Lamine Yamal lo demostró. Y jugó unos 40 minutos excelentes, donde creo que Luis de la Fuente, con un partido casi acabado, un 3-0, en el primer tiempo, dijo, ¿para qué arriesgar más? Lo guardo para el partido contra Uruguay. Y fue totalmente un dominio de España en los 90 minutos. Y como digo, el primer gol cae de Lamine Yamal de una gran asistencia de justamente de Oyarzábal, que dije que en el primer partido estuvo, pero acabado, estuvo washed. Pero en el segundo partido contra Arabia demostró por qué es el titular, por qué es el nuevo español y por qué es un jugador que tiene alto rendimiento con la selección española, que literalmente mete gol por partido, o creo que ha metido gol en todas las finales que ha disputado con la selección española. Es un animal, un monstruo en selección. Entonces, Lamine Yamal, a través de mal de un gran pase de Baena de 3 dedos, uno Oyarzabal que parecía extremo, mete el centro y un Lamine Yamal en el segundo palo, aprovechándolo y anotando su primer gol del mundial. También una locura. Luego un doblete de Oyarzabal, donde creo que uno viene de un error del arquero de Saudí, y luego eso, en el segundo tiempo, ya con algunos cambios por parte de Luis de la Fuente, termina cayendo el autogol de Tambaqui, un autogol, no me acuerdo de cómo sucedió, pero bueno, termina perdiendo 4-0 Arabia Saudita. Y la verdad es que aunque España relajó la carne asada, literalmente le bajó al fuego, aún así le pasaba por encima a Arabia Saudita que intentó hacer todo lo posible para hacer algo, porque intentó hacer algo, no hizo nada a la vez. Entonces, la verdad es que fue un dominio completo de España, una España completamente diferente a lo que demostró contra el partido de Cabo Verde, y que veremos cómo sale el partido contra Uruguay. Entonces vamos un poco al uno por uno y dar una calificación en general, si quieres decir, y no mucho más, si es que me acuerdo, obviamente, por parte de los chicos de Luis de la Fuente del Arco, Unai Simón, que literalmente no se tenía que bañar, Cucurella, que jugó un muy buen partido, Laporte, Cubarsí, que no se preocuparon tanto, y Pedro Porro, que la verdad sí se vio el cambio con Llorente, un Pedro Porro que pasaba un poco más al ataque, Rodri de 5, que estuvo bien, pero tampoco es que Arabia Saudita lo complicó, Pedri que jugó en su posición bien, y Dani Olmo que tuvo un partido decente para mí, Baena estuvo bien, Oyarzabal que se redimió y tuvo un partidazo, y Lamine Yamal que los 45 minutos que jugó fue totalmente superior, se demostró la calidad que tiene por parte de Arabia Saudita. En el arco igual, que hizo lo que pudo, en la línea 5 Abdul, Armi, Lajami, Atambike que metió el autogol, y Al-Haroui que hicieron lo que pudieron, Awar, Arneski, Dareus y Dazarway, literalmente los dos es Al-Dazarway, o sea, solo vinieron a saludar, y de 9 Al-Kafurkam, que bueno, no apareció nunca, o sea, nunca atacó a Arabia Saudita. Entraron por parte de España Jimmy Pino, Ferran Torres, que Ferran Torres entró la verdad mal, tuvo algunas ocasiones para anotar el quinto, incluso el sexto español, pero las erró, pero que tú dices, mamita. Mikel Merino, que entró bien, Nico Williams, que ahí entró y estuvo bien, y Fabián Ruiz, que entró también bien. Entró por parte de Arabia Saudita Mokame Kano, Habdan, Haji Abdul Sanyamaki y Habdan. La verdad es que, como te puedo decir y como te lo expliqué, fue totalmente el partido de España, un dominio total, una tenencia total, y que demostró que ya no es la misma España que simplemente da pases y no genera nada. Vamos a la siguiente o al siguiente partido. Uruguay-Cabo Verde. Justamente para que puedan entender, Uruguay en el ranking FIFA está en la posición 16, Cabo Verde en el 67. La diferencia es enorme, entonces hasta cierto punto el empate de Uruguay con Cabo Verde es un papelón para la selección uruguaya, para la selección charrúa. Entonces, vamos un poco a lo que pasó en este partido para que entiendan mi análisis. Y la verdad es, como digo, el primer partido Uruguay lo empató contra Arabia Saudita, un partido que la verdad Uruguay al final lo mereció ganar. Pero bueno, Arabia Saudita con un error hasta cierto punto, si le quieres meter a Muslera, que es ahí un poco debatible, termina anotando el primer gol del encuentro, y Uruguay con un gol de Maxi Arango, que otra vez volvió a aparecer, terminó empatando el partido. Y un Cabo Verde que le empató a España con un Bocinia
imparable, con un Bociña que parecía Manuel Neuer en su puto prime, y un Bociña que en este partido la verdad parecía acabado, o sea, parecía que su prime duró un día y se acabó, literal. Entonces, justamente se enfrentaron estos dos equipos, Uruguay con obviamente la obligación de ganar, no simplemente por el rival que tenía enfrente, sino por saber a quién se iba a enfrentar luego, que era España, que había ganado su partido 4-0 con Arabia Saudita. Era obligación a Uruguay, de Uruguay ganar este partido, de no sentirse como está ahora, que es literalmente no le gana España y mamita se le viene en la noche, o sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces, con goles de Aranjon al 44 y Canovio al 45+6, y con goles de Piña y de Varela, se terminó dando este empate. A ver, vamos un poco en general antes de empezar con el análisis. Quiero llegar a un punto más que nada los goles de Cabo Verde. Mamita, los goles de Cabo Verde. Para quienes no se acuerdan, el primer gol de Cabo Verde viene de una falta, creo que si no ando mal, de Ugarte, un Ugarte que hoy jugó, o que ayer jugó pésimo, y que viene de un gol de tiro libre de Pina. Un tiro libre ADN Roberto Carlos, literalmente, pero un tiro libre que literalmente la barrera, mamita, o sea, pecó, pero mucho. O sea, la barrera de dos jugadores que saltan y literalmente se abren y termina pasando y la pelota, donde va con un pique y le complica a Mulera el rebote y termina metiendo el primer gol. Fue una cosa de Uruguay, pero que estuvieron verdes, o sea, parecían principiantes. O sea, fue un error total de Uruguay, que obviamente tiene mérito el gol del jugador de caboverdiano, si se le puede decir, porque él remató y todo fue de Uruguay hasta cierto punto, pero hay mérito del remate, porque finalmente el remate fue muy bueno, porque hubo pique previo y se le complicó mucho a Mulera, que ya había saltado, que ya había intentado meter la mano y con el pique previo se le elevó mucho. La verdad es que el primer gol de Cabo Verde, muy verde Uruguay, literal. Y luego el segundo gol de Varela al 61, también otro, pero aquí sí más error del arquero y también un poco error de la defensa. O sea, no sé qué pasó en ese momento. Se le cruzaron los cables al equipo uruguayo, que el defensa uruguayo quiere meterle el pase a su portero, pero le mete un pase hecho mierda. O sea, no, o sea, literalmente de 2 metros. Mulera que intenta salir para ir a ver qué puede hacer, y al momento que sale el jugador caboverdiano termina agarrando el rebote o la pelota que estaba ahí y hace, creo que una mini gambeta, termina disparando desde fuera del área y termina anotando el empate. Y como dije, fue algo verde total de Uruguay, algo totalmente de principiantes, el empate que le hizo Cabo Verde de Uruguay, porque los dos goles son muy buenos goles, pero si te soy sincero, es un 80% Uruguay, un 20% Cabo Verde. Pero bueno, al final, aún así, con esos dos goles de pedo de Cabo Verde, bueno, no de pedo, pero ¿saben lo que quiero decir? Cabo Verde podía haberle ganado el partido a Uruguay. Si nos vamos a las estadísticas, que es verdad que no muestran todo, pero al final cuenta te dan una idea en general, un panorama, bueno, como se le diga exactamente, porque cuando hago video no pronuncio bien, me quiero matar, pero bueno, al arco tuvo, creo que 2 disparos Uruguay y 4 Cabo Verde. Y en general, remates en total tuvo como 17 Uruguay y 14 Cabo Verde. O sea, no estamos hablando que Uruguay fue superior a Cabo Verde y que los dos errores que cometió les cayeron en gol. No, no, no. Hablamos de un partido que fue igualado, que si tapas los escudos y los nombres, tú dirías, chabón, el partido está muy igualado, está en el mismo nivel, o sea, está equilibrado, ninguno es superior al otro. Uruguay no se sobrepuso a Cabo Verde ni Cabo Verde sobre Uruguay, o sea, y eso para mí obviamente recae más a Uruguay porque es una selección grande, histórica, y que este tipo de partidos es un trámite hasta cierto punto, ¿no? Además que si hablamos de toda la plantilla de Cabo Verde vale como 50 millones y algo en transfer market, mientras que Fede Valverde vale como 150, o sea, un tercio de lo que de lo que vale un jugador uruguayo, ¿no? Obviamente creo que el mejor hasta cierto punto en marketing, en el equipo que juega, si le quieres poner de esa forma, pero, ¿sabes? Un papelón total. Entonces, como digo, vos un poco en general en el análisis, si quieres desglosar los 90 minutos, unos 45 minutos iguales y unos otros, o el segundo tiempo idéntico. O sea, te digo, fue una tonteada de Uruguay, fue un partido totalmente igualado, donde ninguno de los dos tiempos tuvo dominio uno sobre el otro. El gol de Maxi Aranjo trae también de un
casi autogol, si le quieres poner, pero en un centro de Uruguay, donde le termina dando la cabeza a un caboverdiano, da en el palo y ese palo termina aprovechando el rebote Maxi Aranjo, literalmente como el primer gol que hizo contra Arabia Saudita, también para el empate, que lo aprovecha de un rebote, aprovecha el rebote Aranjo, Maxi Aranjo, y termina tirándose la palomita y clavando el gol del empate en su momento. Y antes de que termine el primer tiempo, Uruguay a un gol de Canovio que viene de un centro, si no ando mal, también de Ugarte, de un pico, de un rebote, no me acuerdo muy bien, termina creo que clavando el segundo gol de cabeza, si no ando mal, la verdad no me acuerdo mucho, pero termina yéndose el equipo uruguayo en el entretiempo con la victoria. O sea, parecía que Uruguay solo tenía que volver al segundo tiempo, no hacer ninguna tontería y punto y se acabó. Pero no, Uruguay la pecó demasiado y terminó cediendo el empate a Cabo Verde, siendo un partido muy igualado, siendo un partido que los dos equipos generaron casi lo mismo y no mucho más. Y no mucho más. Vamos un poco al 11 por 11 y luego finalizamos este videazo, huevón. Ahí. Ahí está, acá. Ahí se me va el pedo. Por parte de Marcelo Bielsa, que justamente yo creo que antes de empezar con el 11 se le criticó mucho a Marcelo Bielsa, yo creo que el pueblo uruguayo, pero es verdad que yo creo que no tiene culpa hasta cierto punto Marcelo Bielsa, no es que le voy a quitar la responsabilidad, pero yo creo que fue un 70 de los jugadores, un 30 de Bielsa, porque es verdad que los jugadores también en general, algo que no mencioné, no se veía que jugaban con huevo, que metían. La verdad es que Uruguay no metía. Creo que es un ADN o es su forma de jugar, es el estilo uruguayo, el de meter, el de morder, el de demostrar que están en la cancha con fuerza. Y la verdad es que eso nunca se mostró, nunca se vio un Uruguay así, la verdad. Pero bueno, en el arco Muslera, que el primer gol, no sé si tiene culpa, pero el segundo gol es toda suya. O sea, sale mucho, también es un error es que fueron varias cosas que se mostraron en los dos goles de Cabo Verde, que creo que tiene culpa Muslera, culpa la defensa, literalmente. En la línea de 4 Sanabria, que creo que fue el que hizo mala jugada, Olivera, Cáceres y Valera, que bueno, ahí estuvieron. En la línea en el doble 5 Ugarte, que fue un muy mal partido de Ugarte. Bentancur, que estuvo ahí. Aranjo, que creo que fue el mejor más que nada por el gol. Valverde, que no apareció mucho, la verdad. Canovio, que fue el que metió el segundo gol, que estuvo bien. Y Viñas, que bueno, jugó un gran partido el primer contra Arabia Saudí, que ganaba todas aéreas, pero este partido la verdad no fue tan bueno de Viñas. Por la línea de Bubista en el arco Bosnia, que jugó un partido contra España, pero como Neuer, literalmente en su prime. Y luego jugó como Casillas acabado contra Uruguay. Literalmente todas las pelotas se le caían de las manos. Y yo creo que la más loca fue el tercer gol de Uruguay, que es anulado por offside, porque el pie del jugador uruguayo estaba literalmente fuera del área, fuera del rectángulo, pero que es literalmente un meme. O sea, si le agarra la pelota y se le está cayendo y cayendo, o sea, ¿sabes? Luego en la línea de 4 Moreira, López, Borges, Canal, Piña, Méndez, Arcán, Monteiro, Rodríguez y Bichimol. Por parte de Uruguay entró Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez, que entró para mí bien, y Brian Rodríguez, que entró también, que yo no sé por qué Brian Rodríguez no es titular, para mí es un extremo muy bueno. Y por parte de Cabo Verde entró Duarte, Varela, Costa, Duarte y Semedo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video en general, la verdad, y no mucho más, decirles que se suscriban y bueno, nos vemos para la próxima. Chao.